Buenas noches. Ahora nos toca explicar la parte práctica del tema cámara de compensación, materia contabilidad bancaria. Antes de explicar la parte práctica, vamos a explicar rápidamente que cámara de compensación es aquel lugar en que representantes de los diferentes bancos se reúnen en forma diaria con el objeto de intercambiar los cheques para poder realizar la compensación. Esto se realiza en forma diaria. Tenemos dos cámaras de compensación. Una primera cámara es aquella que realiza el intercambio de los cheques, de cheques que están, digamos, que tienen fondos, que están bien girados, que están con las firmas completas, con las fechas, etc. Y otra segunda cámara, que son aquellos cheques que han sido rechazados, porque no nos olvidemos que se puede recibir, digamos, en un banco estos cheques, pero no se los hace efectivo mientras se haga, digamos, este intercambio de cheques. Sabemos que cada banco tiene el control de sus cuentas corrientes, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a resolver el primer ejercicio de cámara de compensación. La primera parte, es decir, donde los cheques se encuentran aprobados por cada banco, es decir, no tienen ninguna observación. Bien, dice, el Banco Visa realiza las siguientes operaciones en su sección K, cuenta corriente. Vamos a trabajar hoy con moneda nacional. Se pide contabilizar el movimiento de las operaciones de la cámara de compensación del Banco Visa. En la primera parte tenemos los cheques ajenos remitidos a cámara de compensación, es decir, todos aquellos cheques que ha recibido el Banco Visa de los diferentes bancos. Por ejemplo, tenemos 900 cheques que ha recibido el Banco Visa del Banco Central de Bolivia por un valor de 1.500.000, 800 cheques del Banco Unión por un valor de 1.200.000 y así sucesivamente, ¿no? Y en la segunda parte tenemos los cheques propios recibidos en cámara de compensación, es decir, los otros bancos han recibido cheques del Banco Visa de acuerdo a este detalle, ¿no? Entonces 1.000 cheques del Banco Central de Bolivia por 1.200.000, 900 cheques del Banco Unión por 1.100.000 bolivianos, ¿no? Y así sucesivamente. La segunda parte del ejercicio, que es de la segunda cámara de compensación, no lo vamos a ver en este ejercicio, digamos, lo vamos a ver posteriormente. Ya, entonces pasamos a elaborar o a resolver el ejercicio. Paso 1. Tenemos dos pasos, ¿no? El paso 1 y aquí abajo está el paso 2. El paso 1 es la elaboración de la planilla de canje según datos del día. ¿Ya? Entonces, tanto de los cheques ajenos y los cheques propios que se hubieran remitido a la cámara de compensación. Los cheques ajenos remitidos a cámara de compensación se anotan en la parte izquierda de la planilla de canje, aquí. Entonces, por esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Los cheques propios recibidos en cámara de compensación se anotan en la parte derecha. Si se fijan aquí, en la parte central están los bancos, Banco Central, Banco Unión, etc., ¿no? Entonces, una vez que hemos anotado el monto de cada cheque, por ejemplo, aquí tenemos el Banco Central de Bolivia, tiene 900 cheques que hace un valor de 1.500.000, ¿no? El mismo Banco Central de Bolivia, aquí, bueno, los otros bancos han recibido 1.000 cheques por un valor de 1.200.000, ¿no? Ya, entonces
En ese caso, el Banco Central de Bolivia ha recibido 1000 cheques del Banco Visa, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien, entonces lo que hacemos es una resta entre el monto de los cheques ajenos y los cheques propios. Cuando la diferencia que resulte de restar cheques ajenos menos cheques propios es positivo, entonces es saldo a favor. Aquí en el caso del Banco Central de Bolivia, por ejemplo, hemos recibido cheques por un valor de 1.500.000, ¿no? Y el mismo Banco Central de Bolivia ha recibido cheques del Banco Visa por un valor de 1.200.000. Entonces hacemos la resta. 1.500.000 menos 1.200.000, 300.000 bolivianos a favor del Banco Visa. Bien, y así sucesivamente. Miren, entonces aquí el Banco Unión hemos recibido cheques por valor de 1.200.000 y el Banco Unión ha recibido nuestros cheques por un valor de 1.100.000, diferencia 100.000 y así sucesivamente, ¿no? Ya, entonces, cuando la diferencia sea negativa, como en este caso, por ejemplo, nosotros hemos recibido del Banco Económico 400 cheques por un valor de 800.000. ¿Ya? Y el Banco Económico ha recibido 300 cheques por un valor de 880.000. Entonces la diferencia va a ser negativo, ¿no? Entonces 800 menos 880.000 sería 80.000. Pero como es negativo, entonces es un saldo en contra. Lo mismo ocurre con el Banco Ganadero, ¿no? Y el Banco de Crédito, que tiene saldo a favor. Entonces, una vez llenado toda esta parte de los bancos y los montos y las diferencias, entonces vamos a hacer una sumarización aquí de cuánto es el saldo a favor, el total de los cheques ajenos que hemos recibido y también la cantidad de cheques y también el monto de los cheques propios, ¿no? Entonces ya tenemos aquí una idea que nosotros hemos recibido en ese día. En total de todos estos bancos hemos recibido un total de 6.420.000 y nuestros cheques han sido los otros bancos que han recibido nuestros cheques, entonces tenemos un valor de 5.880.000. Por lo tanto, va a haber una diferencia, ¿no? Una diferencia de saldo. En ese caso va a ser el saldo a favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido más de lo que nosotros hemos girado los cheques, o los otros bancos han llevado a la Cámara de Compensación. Bien, entonces aquí tenemos 6.420.000 menos los 5.880.000, que hace el total de los cheques recibidos. Entonces hay una diferencia de 540.000 bolivianos, ¿no? Y aquí vamos a hacer para las sumas iguales, ¿no? Las sumas iguales, entonces aquí tenemos 700.000 el saldo a favor y aquí en el saldo en contra también los 700.000. Bueno, este monto es para igualar acá, ¿no? A los 700.000. Aquí también cheques ajenos 6.420.000 y los cheques propios más el saldo a favor también los 6.420.000. Continuamos. Una vez que ya está llenada la planilla de canje, entonces lo que hacemos es pasar al punto 2. Entonces decimos paso 2. Se registran 4 asientos contables por la primera cámara. Esta segunda cámara de cheques ajenos no lo vamos a tocar todavía. Entonces vamos a hacer otra planilla de canje por cheques ajenos rechazados y cheques propios rechazados. Se rechaza por diferentes motivos. Uno porque no tiene fondos,
se rechaza porque están malas firmas, están mal girado, las fechas están ya caducadas, etcétera, ¿no? O fondos insuficientes, por cualquier motivo. Entonces los bancos han rechazado estos cheques, ¿no? Ya, esto lo vemos después. Entonces, el paso número 2 dice son 4 asientos contables por la primera cámara. Ya, el primer asiento es por la recepción de cheques ajenos. Estos son los cheques ajenos. Entonces tenemos un valor de 6.420.000, ¿no? 6.420.000. Esto va a ir contra un pasivo, ¿ya? Contra un pasivo que se llama acreedores por documento de cobro inmediato, ¿ya? Entonces es por los cheques que hemos recibido, los 6.420.000. Ya. Bueno, ahora estos cheques, el valor de estos cheques, el Banco Visa ha de remitir o ha de presentar al Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces ahí ya corremos el segundo asiento. Cuenta corriente Banco Central de Bolivia, el monto de los cheques que hemos recibido en nuestro banco, el monto total 6.420.000. Documentos para Cámara de Compensación, también el mismo valor. Entonces es por la presentación de los cheques al Banco Central de Bolivia, ¿no? Ya estarían los dos primeros asientos. El asiento 3. El asiento 3 es para sellar la cuenta acreedores por documentos de cobro inmediato, ya, porque ya hemos enviado al Banco Central de Bolivia estos cheques. Entonces va a registrarse, va a cesarse esta cuenta por los 6.420.000 acreedores por cobros de cobro inmediato, por documentos de cobro inmediato. Aquí se va a cesar, ¿no? Los 6 millones. Y va a abrirse un pasivo que es depósitos en cuenta corriente, ya, después 6.420.000 por la confirmación de fondos. Entonces el último asiento es el número 4. El asiento 4 es el asiento por los depósitos en cuenta corriente que corresponde a nuestros cheques propios, ¿ya? Entonces quiere decir que estos cheques propios que los otros bancos han recibido acá, entonces van a ser depositados en diferentes cuentas corrientes, ¿no? Ya, entonces diferentes cuentas corrientes de las personas, empresas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un total de 5.880.000. Ya, entonces esto va contra la cuenta corriente Banco Central de Bolivia, contra esta, ¿no? No nos olvidemos que aquí nosotros es la presentación de nuestros cheques al Banco Central de Bolivia, ¿no? En cambio esta otra es por los cheques que corresponden a nuestro banco, ¿no? Y que efectivamente habían tenido fondos, etcétera, ¿no? Bien, por la determinación del saldo. Entonces esos son los 4 asientos que se han girado. Ya, entonces continuamos. Para poder ver los saldos de estas cuentas, de las cuentas documentos para Cámara de Compensación, acreedores, etcétera, todas estas, vamos a hacer la mayorización. ¿Ya? Entonces, después de mayorizar todo esto, estos 4 asientos, entonces nos queda, aquí dice, miren, mayorizando las cuentas del movimiento contable se tienen los siguientes saldos. Cuenta corriente Banco Central de Bolivia ha quedado un saldo de
540.000, ya, porque tenemos un movimiento aquí de primero de aquí está en el debe 6.420.000, aquí está, y en el haber tenemos 5.880.000. Entonces quiere decir que tenemos un saldo en el debe, un saldo deudor de 540.000, ¿no? Ya, y por otra parte, la cuenta de puestos en cuenta corriente también no se ha cerrado, ¿no? Porque no ha igualado los cheques propios y los cheques ajenos, el total. Entonces, por lo tanto, también ha generado un saldo de 540.000. Bien, entonces quiere decir que en este ejercicio el Banco Visa, o sea, ha recibido cheques por valor de 6.420.000, y sus cheques que han recibido otros bancos del Banco Visa solamente ha hecho 5.880.000, quedando un saldo de 540.000. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Visa? Tiene que depositar en cuentas corrientes, ¿ya?, de los otros bancos los 540.000 bolivianos, porque o sea, no puede, digamos, esa es la compensación, no puede quedarse, digamos, debiendo ese monto, ¿no? ¿Ya? O sea, por eso con este último asiento, depósitos en cuenta corriente, se va a cerrar aquí, ¿no? Estos 540.000 que está en este último asiento, anotamos aquí y se cerraría el debe y el haber. Y lo mismo aquí, cuenta corriente del Banco Central de Bolivia, 540.000, se va a cerrar, ¿no? Nota: por los cheques ajenos y propios que fueron rechazados por diferentes motivos, como ser falta, insuficiencia de fondos, cheques mal girados, cheques caducados, cheques con firmas erróneas y otros motivos, vamos a hacer otra planilla de canje. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de práctica del tema cámara de compensación. Gracias.